Si fuimos capaces de crear la moneda única, el euro, si fuimos capaces de crear el Banco Central Europeo, ¿por qué no podemos crear y avanzar en una política exterior común que no esté dividida por cada país y en una fuerza disuasoria común? Por ejemplo, pero luego tenemos el tema de que desde Suecia, siguiendo por Italia, terminando en Francia y los propios ingleses, pues tienen su avión propio, que lo cual pues es como esparcirlo, ojo, que tiene todo el mundo derecho a tener su avión propio, pero me estoy refiriendo a que no existe una punta de lanza que permita tener un avión conjunto. Decía que no tenemos que asustarnos, que nuestras exportaciones a Estados Unidos las podemos sustituir fácilmente en las europeas, que no es un problema, que más problemas tienen ellos porque el 60% del gasto militar de Europa va a Estados Unidos, que es superior a ese 3%. Lo decía Krugman en su artículo, me llamó poderosamente la atención. Entonces, que a veces tenemos miedos que no están tan justificados, que tenemos más poder que nos creemos. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. Bueno, hoy vamos a tratar un tema, si te parece, que yo creo que es de rabiosa actualidad, como se suele decir. Ayer se reunió en Inglaterra buena parte de los líderes europeos, por no decir todos los líderes europeos, más el de Canadá y el de Turquía, para tratar temas relacionados... Y muy importante que no había existido convocado en otras reuniones, y la Comisión Europea. Ah, y la Comisión Europea, por supuesto, estaba ahí la señora... Y el señor Costa. Los dos asistieron. Sí. El presidente del Consejo y la presidenta de la Comisión. Pues se reunió en Inglaterra, decíamos, los líderes europeos, incluyendo los de la Unión Europea, y trataron el asunto de las declaraciones y las actuaciones del señor Trump, que está actuando al margen de Europa y al margen, por supuesto, de otros países. No se sabe exactamente las razones, si es para llegar a un acuerdo finalmente con Rusia para que pueda tener las manos libres el señor Trump a la hora de actuar por su cuenta con aliados europeos, que lo da por hecho yo creo, y con Rusia frente a los desafíos comerciales e incluso desafíos geográficos de China. No sé exactamente la razón, pero eso es lo que quería que viéramos hoy. ¿Qué futuro le espera a Europa? ¿Cuáles son las razones que a lo mejor puede llevar el señor Trump? ¿Cómo le afectan a nuestro continente? No ya a nuestro país, sino a nuestro continente, porque al final va a ser una guerra parecida a la que planteaban aquellos, las novelas aquellas de 1984, Un mundo feliz, por ejemplo, de hace 50 o 70 años, que preveía que podía haber en el mundo pues 3 o 4 focos de atención, de lucha entre ellos por sus intereses comerciales y sus temas militares estaban actuando de manera a veces pues condicionada a los intereses comerciales, que yo creo que en parte puede ser lo que ocurra hoy. No sé exactamente si he situado la cuestión. Yo creo que los países europeos están igual de sorprendidos que los ciudadanos. Es por la reacción del gobierno americano y al mismo tiempo asustados, igual que de muchos ciudadanos, porque no saben a dónde va a llegar esto. Ven que al gobierno americano ya no le interesa Europa, no cuenta con ella, no le interesa y no cuenta, además hace declaraciones claramente agresivas. No mostramos su estrategia de amenazar, de intimidar para negociar. Hablamos desde los impuestos a los productos europeos que se exportan a Estados Unidos, a la OTAN, está diciendo que acaba... quiere decir, cambia toda la relación. Y está diciendo además que no es su preferencia Europa. Está diciendo claramente que... Entonces yo creo que los gobiernos europeos en Londres este domingo fueron inteligentes. Quieren tener una solución antes de criticar, porque dicen que el egocentrismo del señor Trump es peligroso, que no hay que hablar de él. Ya no, hay muchos periodistas y técnicos que no hablan de Trump, hablan del presidente, no dan su nombre para no herir su orgullo. Entonces creo que ha hecho lo mismo los primer europeos, han hecho lo mismo un poco. No citar su nombre lo mínimo posible, decir que esperan que haya acuerdo, pero poner los medios para, si esto va a donde se teme, a que Estados Unidos, el gobierno americano, y no digo otra vez, el gobierno americano, Estados Unidos, no ayude para nada a Ucrania, que
que además, no lo hemos dicho, pero es otra cosa, que es de una injerencia de golpe de Estado. Exigen que Zelensky dimita. Por ejemplo. Vamos, lo ha exigido también Putin ayer, la portavoz de Putin, ha exigido lo mismo, lo cual eso se llama golpe de Estado sin ganar la guerra. Bueno, dicho esto, están tomando medidas porque saben que puede venir eso, que es lo más probable que venga. Entonces, están tomando medidas de presupuesto, de crear una fuerza disuasoria, de ayudas, porque claro, tiene que haber ayudas a Ucrania. Y yo creo que eso es de tomar medidas para el que no esté de acuerdo, porque hay unas mayorías cualificadas para tomar los acuerdos, no unanimidad. Y están avanzando, yo creo que están avanzando y además, como decías al principio, la presencia primero de Inglaterra, que hay que recalcar. Está Inglaterra, a pesar del Brexit, ofreciéndose, participando y ayudando probablemente más que nadie. Después de Alemania, la que más está ayudando, más que Francia y que más que otros, en este tema. El Canadá, creo que es muy importante, claro, la quiere anexionar el señor Trump, que yo sí digo su nombre, la quiere anexionar como Estado, y Turquía. Pero hay que recalcar lo de la Comisión Europea, que no había estado en otra reunión y se le había convocado a Estados Unidos a la reunión con Rusia, no la convocó. Y claro, estamos hablando de un problema europeo, tiene que estar nuestro Consejo y nuestra Comisión Europea. Y han tomado una iniciativa, de poner un plan de paz que no sea el de Putin y el de Trump. Esa propuesta, la que salió, me parece la más importante, de Londres. Se ha avanzado ya alguna propuesta indicativa, pero están trabajando para presentar en 5 días una propuesta de paz. Me parece que ese es el camino que da esperanza a Europa. Hay quien dice que si fuimos capaces de crear la moneda única, el euro, si fuimos capaces de crear el Banco Central Europeo, ¿por qué no podemos crear y avanzar en una política exterior común que no esté dividida por cada país y en una fuerza disuasoria común? Este planteamiento está ahí, incluso se están proponiendo ya medidas. El francés ha propuesto la medida como financiar esto, con un presupuesto global, no de cada país. Está avanzando, sí. En ese sentido es positivo que se avance. La solidaridad con Ucrania, la lista de hoy que sale, no queda muy bien España, quedamos de los peores en la ayuda por habitante, es la penúltima me parece, o algo así, y hay que decir lo contrario, lógicamente la ayuda por habitante mayor son los países nórdicos, y luego que tiene lógica porque tienen más peligro, sienten más la necesidad de esa protección y están más cerca del problema, ¿no? Y pueden ser ellos, parte de la invasión. Entonces, yo soy, en ese sentido, no me queda más que decir, somos europeos, tenemos un PIB europeo que no es ninguna broma, puede competir y compite muy bien, sí. Y en calidad de vida no competimos, somos los primeros, y en servicios públicos somos los primeros. Y en derechos humanos también. Y en derechos humanos y hasta en esperanza de vida. También, sí. Entonces, para conservar esto tenemos que ser más Europa, más unidos y con más fuerza. Creo que a lo mejor el señor Trump se está equivocando y nos está ayudando a Europa a despertar y prescindir de Estados Unidos. Quizás uno de los temas que a mí me ha parecido curioso, porque yo creo que es casi la primera vez, es que Reino Unido se ha unido a Europa, al resto de Europa. Otras veces ha hecho casi de vasallo. En algunos casos se ha alineado al 100% con decisiones que eran un tanto extrañas, pues no sé, con temas relacionados con Israel, por ejemplo, o con otros países, con Irak en su momento y demás. Ha estado al 100%, aunque viéramos pues que, por ejemplo, el bombardeo, entre comillas, el lanzar los aviones contra las Torres Gemelas, pues tuvo como consecuencia la guerra de Irak, la segunda o la tercera guerra de Irak. Ahora no, ahora ha sido una alianza, entre comillas, o un paso en contra de las decisiones del presidente de Estados Unidos. Y eso ha hecho, yo creo que Europa se dé cuenta, o sea, lo haga porque Europa, incluido también Reino Unido, se ha dado cuenta que esa actuación no es de recibo. Decir que Zelensky es un dictador y que tiene que inmediatamente irse de su posición porque adquirió el puesto de manera extraña,
por ejemplo, que es lo que había dicho Trump hace unos días, no hace tanto, y además la actuación que ha tenido Trump con Zelensky pues ha hecho que la reacción de Europa sea una reacción de acogimiento, lo cual yo creo que dice mucho en favor de Europa, ya para empezar. Pero como consecuencia, el tema más inmediato, casi sin pensarlo, es aumentar los presupuestos de guerra. Ojo, que ese es un tema muy delicado. Primero porque Europa, a pesar de que pueda tener una tecnología punta, lo que no tiene son la fabricación realizada, y eso lleva años. Ni un ejército Ni un ejército coordinado. tampoco. Ni un material militar coordinado. Tiene coordinaciones... A través de la fabricación unida, compatible. Tiene algunas cosas, no vamos a negar. Tecnología tenemos. Tecnología, por ejemplo, del Airbus, pues permite tener aviones conjuntos diseñados por varios países, por ejemplo. Pero luego tenemos el tema de que desde Suecia, siguiendo por Italia, terminando en Francia y los propios ingleses, pues tienen su avión propio, lo cual... pues es como esparcirlo, ojo, que tiene todo el mundo derecho a tener su avión propio, pero me estoy refiriendo a que no existe una punta de lanza que permita tener un avión conjunto, porque se están comprando aviones de cualquier parte del mundo, desde Brasil hasta la propia Estados Unidos, que es quien espera recibir los dineros de ese aumento del 1 y poco hasta el 3% que posiblemente tenga que adelantar buena parte de los países europeos. El primero que ha aumentado el presupuesto ha sido Inglaterra. Curiosamente, ha sido el primero en hacerlo. Sí. Y luego hay otro tema que leía además al señor Krugman, el premio Nobel, que decía que no tenemos que asustarnos, que nuestras exportaciones a Estados Unidos las podemos sustituir fácilmente a las europeas, que no es un problema. Que más problemas tienen ellos porque el 60% del gasto militar de Europa va a Estados Unidos, que es superior a ese 3%. Lo decía Krugman en su artículo, me llamó poderosamente la atención. Entonces, que a veces tenemos miedos que no están tan justificados, que tenemos más poder que nos creemos. Sí, es cierto. Aunque digamos que tenemos los pies de barro, pero bueno, existe una estructura dentro de ese barro que posiblemente permita que pasemos a tener una base mejor. Y si vemos también, hay que decirlo, Meloni, que todo el mundo tenía, la primera ministra italiana, que todo el mundo está participando y calladita. Pero participando y apoyando. Sí. Es algo que hay que agradecer. Es cierto que ha habido algo que no ha sentado muy bien al mundo, en este caso, como decíamos, que es, por ejemplo, pues las declaraciones de Trump al recibir a Zelensky, que han sido un desastre diplomático, para empezar, un desastre casi humano. Pero preparado, preparado, esto no fue improvisado, fue preparado. Sí. Un desastre casi humano, llamar a alguien para intentar ponerle en evidencia, sacar de él lo que no, es decir, a base de chantaje y de presión, lo que no habría sacado de otra manera. Pero vamos a decir otra cosa, lo que le exigía con las tierras raras al principio, por ejemplo, es que la ayuda, primero mintió, la ayuda europea ha sido mayor que la americana en ese tema. Segundo, le quería por 120.000 millones de ayuda, en la cual estaba incluida la humanitaria, cobrarle 500.000. Al por menor. Esto hay que decirlo, es intolerable. Sí, es cierto, sí. Bueno, ahora también hay parte yo creo, de la ayuda que se quiere prestar a Ucrania, que se quiere que sea a través de dinero que tiene Rusia en los bancos europeos. No sé si al final eso será posible o no, porque yo imagino que los bancos... En Europa hay 300.000 millones retenidos. Pero yo me imagino que también los bancos rusos tendrán dinero europeo retenido. Yo creo que tampoco funciona la cosa... pero hay una diferencia sustancial. Hay una diferencia muy sustancial. Pero bueno, luego al final lo que sí es cierto es que eso se puede negociar, porque yo entiendo que Europa tendrá tarde o temprano que volver otra vez, cuando las cosas vuelvan a su cauce, Europa tendrá que volver a comprar otra vez energía a Rusia, porque es quien se la puede vender más barata. No tiene sentido comprarla a Estados Unidos o comprarla a la India. Bueno, esto ha permitido, hay que agradecerlo también, ha permitido un avance notable y considerable en las energías renovables. Claro. Pero muy importante. Aquí en España lo podemos notar. Y en Alemania, cuéntamelo tú, y en algunos otros países europeos. El aumento de las energías renovables ha sido considerable gracias, por desgracia de este tema. Se puede decir, por desgracia de ese tema, pero ha provocado un efecto positivo. Pero el tema de Europa, yo creo que le viene bien a Europa esto. Primero porque, como decíamos antes, cuando ves las barbas del vecino pelar, pues te preocupas un poco para que no te suceda a ti.
En segundo lugar, también porque yo creo que Europa se está dando cuenta que Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo con Rusia porque ha dado por hecho que nosotros no tenemos capacidad de movimiento. Además, el trato que está dispensando también a Europa es un trato que es desigual, no tiene sentido a la hora de entender que los impuestos que nosotros cobramos a las industrias americanas pues son distintas a las que cobramos a las industrias europeas por la venta. No tiene sentido. Y yo creo que, que eso es conocido de sobra por cualquier economista americano, de la manera que se cobran los impuestos en Estados Unidos y el IVA que se cobra aquí no tienen en muchos casos nada que ver, aunque por supuesto se pueda llevar el IVA a cualquier sitio. Pero lo que me estaba refiriendo es que yo creo que el acuerdo que quiere llegar Trump con Rusia está principalmente pensado para poder competir con China en el tema geográfico y en el tema especialmente tecnológico y comercial. Y yo creo que lo que quiere es tener un aliado o por lo menos llegar a una entente cordial con Rusia, aunque se tengan que cargar a Ucrania, por ejemplo, porque Rusia lo que va a exigir es que Ucrania primero no entre en la OTAN, cosa que ya está aceptada por Estados Unidos, e incluso es posible que ni siquiera pueda entrar, quiero decir, cara a los acuerdos que están teniendo entre americanos y rusos. Lo que intentará es que ni siquiera entre en la Unión Europea. Pero ahí eso no depende ni de rusos ni de americanos, depende de la Unión Europea, y los líderes de la Unión Europea están diciéndolo, no solamente esto, están diciendo con un periodo, porque tiene que adaptarse a las estructuras, las normas y tal, a la Unión Europea, pero están diciendo de firmar eso. Es una parte de los acuerdos de paz que propone Europa, una parte de los acuerdos de paz. Claro. Lo mismo que la presencia de tropas europeas como garantía en el tema. Esto está avanzando. Hay un tema que decías tú, a Rusia sí le hemos comprado petróleo, todos los europeos, nos hemos engañado a nosotros mismos indecentemente. Les hemos comprado en cantidades de... España, por ejemplo, ha comprado en los últimos 10 meses 9.000 millones de dólares a Rusia. El gas es diferente, pero en petróleo hemos ido comprando, sí, por los canales alternativos, pero rusos. No, incluso de manera directa también. Incluso de manera directa también. Toda la zona centro ha comprado de manera directa a Rusia. Nosotros hemos comprado a través de India y de otros países. Por eso digo que nos hemos engañado. Claro, a eso me refería, que son temas extraños. Pero lo mismo ocurre con Estados Unidos, todavía está comprando a Estados Unidos grandes cantidades de... Gas licuado. No, de gas licuado no, también de fertilizantes. Fertilizantes. Y GLA, lo hemos comprado. En general nosotros también seguimos comprando. ¿También? Bueno, nosotros a Rusia compramos más, a varios, pero a Rusia entre otros. Y a Marruecos y a otros países, pero se sigue comprando. Y Francia y otros países siguen comprando todavía material radioactivo para sus centrales nucleares. Entonces, quiere decir que no se han cortado las compras. Y no se han cortado porque a lo mejor lo que se hace hablamos de esas, pero al contrario tampoco. Porque utilizaban, vamos, a Kazajstán y a otros países de la órbita soviética para comprar los productos y luego iban a Rusia. Exactamente igual. O sea que en ese sentido... Ahí nos metemos mentiras mutuamente todos. En fin, no sé exactamente cómo saldrá el tema y vamos a seguir hablando de este asunto, pero... Me temo que sí. Y que sea para bien, para dar noticias positivas. Eso es, para tener una salida honrosa y una paz honrosa, yo creo, en estas zonas que están ahora mismo en conflicto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias.